Hola, en este vídeo vamos a abordar cómo los motores de búsqueda clasifican y ordenan los resultados de la información que estamos buscando a través de las palabras clave que hemos metido en nuestra cajita de los motores de búsqueda. Tener presente que no toda la información que nos van a mostrar es relevante o que es la información que nosotros estamos buscando, pero sobre todo tener presente que mucha de esta información o muchos de estos enlaces son directamente publicidad. Pero esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Bienvenidos al posicionamiento web. Vimos en el anterior vídeo lo importante que es aparecer en los primeros puestos de la lista de resultados que nos dan los motores de búsqueda ante una determinada palabra clave o de unas determinadas palabras de búsqueda. Vimos también que todo aquello que pasaba de la primera página, que no sabemos que era la segunda o la tercera, pues según íbamos avanzando en la página, las probabilidades de pasar desapercibidos, o podemos decir que básicamente que no exista en internet, pues aumenta exponencialmente. Insisto en que esto lo saben los motores de búsqueda y lo ponen a disposición, los primeros puestos lo ponen a disposición de aquellas personas que quieran pagar por ello. Digamos que los primeros puestos salen a subasta según el número de visitas, del número del tráfico que tienen determinadas palabras. Y esto pues básicamente a quien más les interesa es a las marcas publicitarias que quieren aparecer en esos primeros lugares para hacer relevante su servicio, hacer relevante su producto. El nombre que recibe básicamente SEM, que es el posicionamiento de pago, y el SEO es el posicionamiento orgánico, el posicionamiento natural. Lo podemos ver con este ejemplo. Por ejemplo, si buscamos Hotel Madrid es algo que digamos que tiene bastante público, que tiene bastantes visitas, bastante tráfico, y eso pues podemos ver que está lleno de publicidad. Podemos ver, como vimos antes en las cajitas de SEM, que aquí aparece anuncio, y ya que tenemos que Booking y Campanile están pagando por aparecer en los primeros lugares. Luego también aquí tenemos otra columna de publicidad, que aquí aparece NH, Trivago, Crowne Plaza, Hoteles Catalonia, etcétera, etcétera, y esos también están pagando por aparecer ahí. Pero aparte de eso, como hay muchos formatos publicitarios en el tema de pago, también tenemos enlaces patrocinados, que podemos tener aquí Hoteles en Madrid en Google con las estrellas, etcétera, etcétera. Pero luego fijaros que lo que ya sería esta parte, que sería la de no pago, ya no parece que es un enlace patrocinado, ya no es un enlace de publicidad, pero fijaros que antes de aparecer el Hotel Madrid, aparece Trivago y aparece TripAdvisor, que ahí ya empezamos a ver que se ha colocado, lo están clasificando de tal manera que aunque no es publicidad, o sea, que no es publicidad de pago, pero está apareciendo por delante de lo que podría ser el Hotel Madrid, esa empresa, ese hotel que ellos mismos tienen su página web y que da esa información a los usuarios. Pero fijaos que a los usuarios ya le están dando, antes que la información, por así decirlo, de la fuente original, le están dando información de otros lugares. En cambio, si buscamos una palabra clave que no tiene tanto tráfico o que no tiene tanto interés publicitario como puede ser Hotel Madrid, como en este caso son matemáticas, pues es interesante ver cómo Google y los motores de búsqueda ordenan la información, ordenan los resultados según pues esta palabra. Podemos ver que lo primero, prácticamente siempre va a aparecer la Wikipedia, siempre que tenga una entrada con ese nombre. Por ejemplo, aquí vemos la URL que después de wikipedia.org/wiki/matemáticas, pues ahí vemos que la URL hay, pues eso, tenemos nuestra palabra clave que hemos buscado y que, insisto en que es una entrada de la Wikipedia, y la Wikipedia está bastante bien considerada para los motores de búsqueda, puesto que prácticamente todo el mundo la referencia y también pues tiene bastante relevancia, pero eso de la relevancia lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Luego suele ir lo que es una URL de un dominio pues que tiene alguien, ¿no? Como en este caso puede ser matemáticas.net. Insisto en que en este caso, independientemente de si es relevante o no el contenido, si es mejor o peor, pero si aparece la URL y tiene la palabra clave, te lo va a mostrar de los primeros puestos. Luego, aquí, en el caso de Google, en este caso sí es Google, por cómo ordena y cómo tiene sus propios servicios, lo siguiente que te va a mostrar son noticias que pues de servicios oficiales o de publicaciones oficiales de noticias. Si hay alguna noticia relacionada con el término que estamos buscando, va a aparecer. Insisto en que tienen que ser servicios que Google considera como fuentes fidedignas de información.
fin de noticias. No vale nuestro noticiario escolar, por mucha noticia que nosotros queramos decirle. A Google solo le va a valer, por ejemplo, tenemos el caso de lainformación.com, tenemos de matemáticas de La Voz de Galicia, un examen de primaria, del comercio digital de Asturias. Y luego, ¿qué va a continuación? Pues a continuación de las noticias suelen ir un bloque de imágenes. También las imágenes también posicionan bastante bien y aquí aparecen imágenes relacionadas con las matemáticas. Si hubiera también vídeos que ellos consideran relevantes e importantes, también aparecería de ahí. Por supuesto de YouTube. No olvidéis que YouTube también pertenece a Google. Y también aparecerían vídeos de YouTube también en estas posiciones, de las primeras. Si también tuviéramos a un enlace a Google Plus y que o directamente el vídeo que nosotros hacemos referencia que es relevante o algo así, y si nosotros también en Google Plus tenemos información o tenemos entradas de matemáticas, también es probable que aparezca también en los primeros lugares, puesto que, insisto, Google posiciona sus servicios y Google Plus no deja de ser un servicio de ellos. Y luego, pues ya viene lo que sería las páginas, el resto de páginas en general. Y fijaros que hay algunas curiosidades. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el siguiente podría ser mundoprimaria.com, juegos-matemáticas, en este caso también matemáticas aparece en la URL de esta página web y que pone juegos de matemáticas para niños de primaria. Debe ser una página bastante visitada y por eso es bastante relevante y Google no lo está poniendo. Luego aparecen matemáticas de Bitutor, pues, como hemos visto, primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, que en otro vídeo vimos que también nos es de lo más buscado. Y luego fijaros que aparece Junta de Andalucía.es, luego aparece That's Quiz, y luego también matemático.es, que aquí hemos buscado matemáticas, pero fijaros que también reconoce que puede tener que ver y es matemático.es, también el dominio ahí es muy importante. Y luego aquí tenemos una facultad, la Facultad de Matemáticas. ¿Y por qué hago hincapié en que la página web de matemáticas de la Junta de Andalucía esté por encima de una página web, de una facultad de matemáticas, y que incluso estas dos estén por debajo de una página web de materiales y de juegos matemáticos para primaria? Pues precisamente por la forma en la que los motores de búsqueda tienen a la hora de ordenar la información que nos muestran a nosotros por pantalla. Este orden, insisto, en que no tiene que ver con en qué fecha fue creada esta información, o digamos que valoran el peso y dicen, no, esta página tiene más de matemáticas, pues va aquí. O esta página web han mencionado más la palabra matemática, pues también va aquí. No. Lo que buscan los motores de búsqueda es dar relevancia a los resultados que nos están mostrando. Y para ello, pues pondré el ejemplo de cómo crearon el primer algoritmo de búsqueda de Google. Pues para ello, los creadores en sí pensaron o estuvieron mirando la manera de destacar entre multitud de páginas web y hacerlo de una manera automática. Y para ello se fijaron en el ámbito académico. Estuvieron viendo cómo pues, se difunden, cómo hay teorías que destacan sobre otras, cómo hay estudios que destacan sobre otras, y luego se estuvieron viendo que realmente las teorías que más destacan son aquellas que son más referenciadas por otras teorías o por otros estudios o por otros informes. Entonces, digamos que así automáticamente el entorno académico filtra las teorías más relevantes para seguir generando conocimiento. Y de esa manera, pues, dijeron, venga, vamos a llevarlo a nuestro algoritmo y lo vamos a aplicar a la consulta de las páginas web. De forma similar que podemos tener que si una teoría es más relevante, tendrá su eco en más teorías, así si una página web es relevante o es importante o tiene una información que es útil, pues esta será replicada o será referenciada en multitud de páginas web. ¿Quiere decir esto que el contenido que es más relevante es mejor que el contenido que no lo es? No, lo único que está diciendo es que es relevante, que destaca de la multitud, que destaca de otras, de manera que puede haber teorías que sean mejores que las que se están difundiendo, pero que como no se conoce o no ha llegado por suerte o desgracia a determinados ámbitos académicos, pues no se ha seguido con ello. Y lo mismo ocurre con las páginas web. Hemos visto que la Wikipedia aparece en los primeros lugares, y eso no quiere decir que siempre sea el mejor contenido o que tenga la mejor información que podamos acceder o que nuestros alumnos puedan tener, sino que directamente es la más relevante, la que más se conoce.
pero insisto en que puede haber otras páginas web, puede haber otros sitios donde el contenido sea mejor que la entrada de la Wikipedia, o que incluso que esté mejor explicado, o que tenga mejores recursos, o que en definitiva no sea más útil, solo que no lo conocemos, o mejor dicho, los motores de búsqueda pasan desapercibido para ellos. Pero también los motores de búsqueda, hemos visto, ¿no?, cómo los motores de búsqueda consideran los enlaces para, pues, dar más relevancia, pero también, para complicar esto bastante más, digamos que no todos los enlaces valen lo mismo. De manera que para los motores de búsqueda es más interesante o es más importante que una página web sea referenciada por varios dominios diferentes a tener muchas referencias o muchas visitas de un dominio determinado. Digamos que si por ejemplo tenemos, yo que sé, Blogger, el dominio de Blogger, si tenemos muchas referencias que tenga blogger.com y luego también referencia a nuestro contenido, al final no deja de ser todo bajo un mismo dominio. Y digamos que si tenemos otra página web que apunta a muchas páginas, muchos dominios diferentes, pues le va a resultar más relevante eso que el otro. Esto es una manera de combatir el spam, es una manera de garantizar que el contenido que se está dando pues no venga de un mismo dominio, que al final no deja de ser como un foco de spam, de generar para aumentar la relevancia de un contenido y que nos muestre la información que luego realmente no nos sirva básicamente para nada. Entonces esa es una de las maneras, el dar estos pesos, este valor a un tipo de enlaces u otros que tienen los motores de búsqueda para combatir con estas prácticas, digamos, tampoco amigables. Pero también, aparte de eso, digamos que los dominios que pertenecen a un tipo de organizaciones valen más que los dominios que por ejemplo, podamos comprar nosotros o que puedan tener cualquier empresa. Por ejemplo, los dominios de un gobierno o de instituciones públicas valen bastante más que estos, incluso también los de las ONGs y también de las facultades y de las universidades. ¿Por qué? Esto ya no en sí es para combatir el spam, sino también para seguir incrementando la relevancia, seguir incrementando lo que se considera que es útil. Si estas páginas de organismos públicos o organismos oficiales referencian un contenido, se supone que es un contenido también importante, que es un contenido relevante y por ello también pues nos lo van a destacar. Pero insisto en que esto no dejan de ser, son formas automáticas, son formas que los motores de búsqueda tienen para ayudarnos. Pero eso no quiere decir, insisto, en que lo que nos estén dando lo primero sea lo más importante. Por ello tenemos que basarnos en otras tácticas que hemos visto antes para ir encontrando información que a nosotros nos ayude pues bastante. También insisto en que esto no solo, o sea, esto no es un secreto, esto no es como el secreto de la Coca-Cola ni demás. Esto lo sabe prácticamente todas las empresas. Y las últimas técnicas de marketing, sobre todo en el marketing digital, lo que te evitan o te están diciendo no al marketing o no a la publicidad intrusiva, como pueden ser los banners, los vídeos que aparecen al principio, etcétera, etcétera. Y lo que ellos llaman es el branded content, el contenido de marca. Puesto que insisto en que hoy en día es mucho más eficaz y es más útil. Pero esto también nos complica a la hora de buscar la información que estamos buscando nosotros, puesto que las marcas también pueden empezar a patrocinar, entre comillas, ciertos contenidos que va a aparecer de los primeros lugares de las búsquedas. Tenemos el ejemplo de el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, que si nosotros buscamos felicidad en nuestro motor de búsqueda, lo primero que va a aparecer es la Wikipedia, porque hay una entrada que es felicidad. Luego va a aparecer frases de felicidad, que en este caso, porque seguramente sea una página muy referenciada, porque cogerán frases de un sitio y de otro para poder crear nuevos contenidos y demás. Perdón. Y también pues aparecerá lo que son las imágenes, que hemos visto que también aparece de los primeros puestos. Y luego ya vemos aquí, por ejemplo, te aparece el confidencial.com, que no deja de ser una página de noticias, y luego, casualmente, definiciones, vídeos de YouTube que hemos visto, y el primero, por así decirlo, fuera del rango de lo que hemos visto, que son los bloques temáticos que hemos visto antes, viene precisamente el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola. Aquí ya tenemos a Coca-Cola plantada en los primeros puestos, no ha pagado por ello, ha hecho sus campañas de marketing y ha hecho su trabajo para estar ahí, pero quiero decir que no es un contenido que es de pago.
De manera que es el ejemplo más claro de Coca-Cola, de Branded Content, pero también podemos tener aquí, en lugar de Coca-Cola, podemos hablar en el ámbito académico, podemos hablar de otras academias que puedan trabajar esta filosofía y colarse en nuestros puestos, podemos también tener algunas universidades, porque al fin y al cabo pues nuestros alumnos no dejan de ser pues posibles futuros clientes suyos, y eso también conviene que lo tengamos presente a la hora de pedirles a nuestros alumnos que busquen información, porque se pueden encontrar con algo como esto. También bastante importante es, si nosotros estamos accediendo a un recurso, a una fuente de información online en clase, también tenemos que tener presente que hay una serie de características de publicidad online que pueden ser bastante, ya no en sí intrusivo, que también lo son, sino también que nos pueden dejar en un mal lugar o que pueden incluso distraer a la clase. Actualmente la publicidad, que intenta siempre ser como más afín a la persona que lo está viendo, el concepto de retargeting, que básicamente es considera lo que has visto antes o cómo has navegado para mostrarte una información relevante, porque se considera que esa publicidad te interesa, porque si has buscado algo, por ejemplo, sobre películas o sobre un viaje, pues te van a poner publicidad de eso. Si por ejemplo yo he buscado un viaje, por ejemplo a un destino, pues seguramente cuando esté navegando por internet pues me encontraré ofertas de vuelo a ese destino, de hoteles, etcétera, etcétera. Si por ejemplo los alumnos que ya empiezan a saber cómo va esto dirán, profe, te vas a ir a no sé dónde, o algo por el estilo, digamos que podemos distraer la clase. En este ejemplo, en este banner por ejemplo estamos viendo diferentes productos que seguramente tengan que ver porque se ha buscado antes, por ejemplo, utensilios de cocina. Por ello, para evitar esto, es importante que siempre intentemos abrir los navegadores con la opción de incógnito o con la opción de anónimo, porque así nos evitamos que se lea la caché, que se lea el histórico de búsquedas que hemos hecho y digamos que por aquí también podamos liberarnos o podamos saltarnos esta publicidad que, insisto, que nos puede dejar en un mal lugar en clase o que se nos puede distraer nuestra clase. Y con este vídeo acabamos la serie que hemos dedicado a los motores de búsqueda, que hemos visto más o menos en mayor o menor medida cómo podemos buscar la información de otra manera, cómo funcionan los motores y cómo se nos clasifica la información. Recordad que no siempre la información que aparece en los primeros puestos pueden que sea la más interesante y relevante para nosotros, sino que podemos encontrar en otro sitio o si seguimos indagando. También tener presentes que los primeros puestos pueden ser precisamente publicidad y que la información puede que no sea del todo lo interesante que pudiera ser, y sobre todo es importante que lo tengamos presente, puesto que nosotros también estamos guiando, estamos ayudando, estamos enseñando a nuestros alumnos a cómo buscar información en el mundo en el que estamos.